La charla que sigue representa o ha representado un dolor de cabeza para todos aquellos que manejamos pacientes, salud femenina en consulta. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Laura Margarita Bello Álvarez. Ella nos va a dar la charla sobre infecciones vulvovaginales, qué hacer cuando nada responde. La doctora Bello es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional, es especialista en salud pública y además tiene un doctorado en epidemiología y salud pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es docente de la Universidad del Valle y es una experta en el tema que va a hablar en este momento. Gracias, Margarita. Buenos días, bueno, no sé si experta, pero bueno, gracias a todos por estar acá. Cuando me invitaron a hablar de este tema, yo dije, no, fácil. No, no es tan fácil. Entonces, es como enfrentarse a la paciente otra vez, pero leyendo. Entonces, Francisco, auxilio. No pasó. Ahora sí. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Y esto es básicamente de lo que les voy a hablar. Uy, se cortó un pedacito. Esto es disbiosis vaginal. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de infecciones vulvovaginales recurrentes? El problema es que los síntomas vulvovaginales son la causa más frecuente de consulta de las mujeres que van al ginecólogo. La mayoría de nosotros, cuando estamos en la consulta, llega la señora y dice, es que tengo una infección. Y eso nos pasa todos los días, y si vemos 10 pacientes en el día, 7 llegan por eso. Más o menos entre el 15 y el 39% de las mujeres van a consultar a ginecología por esos síntomas, y en los Estados Unidos se presentan 10 millones de consultas anuales por esta causa, entre ginecólogos y médicos de atención primaria. Y tiene implicaciones muy importantes sociales y psicológicas, porque las mujeres que tienen infecciones vulvovaginales recurrentes, llega un momento en que se impacta su calidad de vida y su salud mental, además de su salud sexual y su vida reproductiva, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y pues obviamente impacta negativamente en la salud de la mujer. Para poder hablar de infecciones vaginales recurrentes, tenemos que hablar de microbiota vaginal. Y el problema es que la microbiota vaginal no la tenemos tan clara como tenemos el tema de hablar de vaginosis o de vaginitis o de infección. Entonces, resulta que la microbiota vaginal representa el 9% del microbioma humano. Y la composición de las hembras humanas, y hago el énfasis en las hembras porque otras especies de mamíferos también tienen microbiota vaginal, pero las humanas somos distintas a otras especies de mamíferos, y esto tiene un componente evolutivo. Entonces, la microbiota, ¿sí?, está directamente relacionada con los desenlaces en salud de las mujeres, y directamente relacionada los cambios que han ocurrido de forma evolutiva en el paso de los simios a el humano, que han hecho que la especie Homo sapiens sobreviva. Es decir, que la microbiota tiene un impacto mucho más importante en la salud de las personas de lo que nosotros nos imaginamos, o de lo que tenemos presente todos los días. Y evoluciona según avanza la edad, el ciclo menstrual, el embarazo, la actividad sexual y otras variables fisiológicas que las pacientes van teniendo. Entonces, esta composición de la microbiota está directamente relacionada con la edad. No es lo mismo tener una niña prepuber con infecciones vaginales recurrentes, una mujer posmenopáusica con infecciones vaginales recurrentes, que una mujer en edad fértil. Las condiciones clínicas microbiológicas y la microbiota son distintas en cada uno de estos grupos de edad. Adicionalmente, es diferente el evento patológico. No es lo mismo tener una mujer con diabetes, con infecciones vaginales recurrentes, que una mujer que no tiene ninguna comorbilidad. Si voy muy rápido, me dicen, por favor. Y las variaciones hormonales. Ahorita que empecemos a mirar las patologías, vamos a ver que hay condiciones clínicas que cambian de acuerdo al momento del ciclo. Entonces, hay mujeres que tienen más infecciones por A o más cambios en los síntomas vaginales durante la fase lútea del ciclo, ¿sí?, o después de las relaciones sexuales, o en otros momentos de su vida, o hay otras que tienen infecciones todo el tiempo y tenemos que saber por qué.
y los eventos fisiológicos, el embarazo, la menopausia, la menarquia, etc. Cuando miramos la microbiota a nivel mundial, esto es un mapita que sale de un proyecto súper bonito que hizo el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que se llama el Proyecto Microbioma Humano. Los lactobacilos que habitan la microbiota vaginal de las mujeres en diferentes regiones del mundo son distintos. No es lo mismo ser una mujer canadiense que una mujer mexicana, que una mujer de la India. Y predominan unos u otros fenotipos de lactobacilos, es decir, una u otra especie de lactobacilos. Y resulta que esos lactobacilos distintos se agrupan, ¿sí?, en 5 grupos. En realidad en 4, pero digamos que en 5 grupos. Que se llaman estados de comunidad o tipos de estados comunitarios. Entonces, el tipo 1 está liderado por Lactobacillus crispatus, el tipo 2 por Lactobacillus gasseri, el tipo 3 por Lactobacillus iners, el 4 no tiene lactobacilos y el 5 por Lactobacillus jenseni. No se ve tan bien la imagen, pero bueno, los lactobacilos del CST1, que está dominado por Lactobacillus crispatus, son mucho más estables, tienen una mayor producción de bacteriocinas, de peróxido de hidrógeno y de ácido láctico, lo que hace que este microbioma vaginal sea diferente a, por ejemplo, el grupo 4, en el que tenemos por ahí en el 3 Lactobacillus iners, que es mucho más inestable y vive con otras bacterias diferentes, o el tipo 4, en el que tenemos casi siempre no hay lactobacilos y hay otro tipo de bacterias, como por ejemplo bacterias anaeróbicas, como Gardnerella vaginal. Entonces, cuando nosotros miramos este microbioma, vemos que en el tracto genital superior de las mujeres hay lactobacillus, protobacterias, actinobacterias, bacteroides, y abajo hay lactobacilos. Pero en los estados disbióticos, ¿sí?, lo que ocurre es que hay una gran diversidad en la vagina, no me voy a meter arriba, en la vagina hay una gran diversidad en donde usualmente crecen bacterias anaeróbicas, ¿sí?, como Gardnerella, Prevotella y una que nosotros no conocemos tanto, pero que es muy importante, que es el Atopobium vaginalis. Entonces, eubiosis es un ecosistema bacteriano saludable, balanceado, usualmente estable, en el que predominan los lactobacilos. La disbiosis es cuando no hay muchos lactobacilos. ¿Qué ocurre con esa disbiosis? Cuando tengo muchos lactobacilos, esos lactobacilos, especialmente el crispatus, empiezan a producir bacteriocinas, peróxido de hidrógeno, ácido láctico, e inhiben el crecimiento de otros patógenos. Cuando no hay tanto Lactobacillus crispatus y crece más el Lactobacillus iners, ese Lactobacillus iners tiene menos capacidad biológica de producir específicamente peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es la molécula que más controla el pH vaginal, además del ácido láctico, pero es el que tiene la mayor capacidad de controlar el crecimiento de otras bacterias. Entonces lo que empieza a pasar es que se disrumpe ese equilibrio, baja el pH y se empiezan a producir unas cositas que se llaman biofilms, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, la disbiosis vaginal se consideran básicamente 4 condiciones clínicas que nosotros decimos en infección. La vaginosis bacteriana, todos la conocemos, la vulvovaginitis por cándida, esta que no la conocemos tanto, pero que es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos, que es la vaginitis aeróbica, y la vaginosis citolítica. Y por acá abajito les puse la tricomoniasis, porque cuando empezamos a hablar de disbiosis por allá en los 80s, mediados de los 70s, metían las tricomonas como un tipo de disbiosis. Pero resulta que con las investigaciones nos hemos dado cuenta que realmente las tricomonas no son un tipo de disbiosis, sino que les gusta mucho vivir en los ambientes disbióticos. Entonces, ¿qué son los biofilms? Para que me entiendan por qué recurren, necesitamos saber qué son los biofilms. Los biofilms son comunidades estructuradas de bacterias. ¿Qué pasa? Esas bacterias llegan a la mucosa vaginal, estas son células epiteliales, se adhieren y empiezan a crecer, producen moco, y en ese moco empiezan a producir una matriz de sustancias extracelulares poliméricas
que se organizan y se convierten en una protección para evitar que los lactobacilos hagan su función adecuadamente. Los biofilms predominan en medio ambientes en donde no hay tanto peróxido de hidrógeno. Son estructuras muy complejas en donde a través de la convivencia de múltiples bacterias se logra que se construyan como canales de comunicación en donde los nutrientes pasan, el glucógeno de abajo sube y las bacterias viven felices. Entonces, ¿qué pasa normalmente? Normalmente los lactobacilos están acá, las células se exfolian, el glucógeno está acá abajo, los lactobacilos se alimentan del glucógeno, producen peróxido de hidrógeno, ácido láctico, bacteriocinas y no dejan que se invadan por los patógenos. Pero cuando eso no ocurre adecuadamente, porque se forma el biofilm, estas células exfoliadas quedan metidas dentro de esta matriz extracelular de polimérica, haciendo que se mezclen los patógenos con los lactobacilos, con las células y se forma un microbioma diverso. Ese microbioma diverso es el que va a hacer que la infección recurra. Es decir, que hasta que yo no quite el biofilm, la señora no se va a mejorar. Entonces, vamos a hablar de las... ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Entonces, vamos a hablar de vaginosis bacteriana. Es el trastorno vulvovaginal más frecuente. El 39% de las mujeres han tenido al menos un episodio en su vida. El 50% de las mujeres afroamericanas y 32% de las mexicoamericanas en los Estados Unidos, que tienen estadísticas más o menos juiciosas. Es recurrente entre el 20 y el 30% de las mujeres que tienen una primera infección inicial y esa tasa de recurrencia puede llegar hasta el 60%. El diagnóstico es clínico y bacteriológico. Y aquí quiero apelar a la razón. ¿Cuántos de nosotros le pedimos a las pacientes un fresco de flujo vaginal en la consulta? Por favor, levanten la mano. Listo. De todos los que piden un fresco, ¿cuántos esperan que le reporten un Nugent? Usted carga examen fresco de flujo vaginal. ¿Qué espera que le reporte el laboratorio? Listo. ¿El pH? Listo. El morfotipo bacteriano. Bueno, resulta que el morfotipo bacteriano es un criterio de Nugent y se obtiene del Gram. Si usted le pide al laboratorio que le haga un fresco, el laboratorio le procesa un fresco. No espere que le reporten un Nugent si le pide que le haga un fresco. Entonces tenemos que empezar a entender, y esta es una de mis líneas de investigación, y es cómo rayos hacemos para que los bacteriólogos, las enfermeras que toman la muestra y los médicos que recibamos el informe hablemos el mismo idioma. Porque uno de los problemas que tenemos es que diagnosticamos muy mal. Y ahí la vaginitis es súper importante porque le llega a uno un reporte en el que dice leucocitos abundantes, bacterias presentes. Y uno dice, pero no tiene células guía y el pH está normal, entonces no tiene nada, señora. Y resulta que la señora va viviendo con vaginosis aeróbica, con vaginitis aeróbica sin tratamiento. O con otro tipo de patología. Entonces, esto es muy importante. Entonces, señora, debe solicitar el fresco y el Gram. Además, porque muchas veces nos pasa que le exigimos al laboratorio que nos procese el Gram, pero no se lo pagamos. Entonces, por ejemplo, hay un laboratorio en Cali, solo conozco uno, que como estándar reporta los frótiles de flujo vaginal con Nugent. Pero siempre le pedimos frescos, entonces ellos asumen el costo del procesamiento del Gram y de los reactivos. Y solo reportan Nugent, no reportan Donders, no reportan vaginosis citolítica, no reportan nada más, solo reportan vaginosis bacteriana. Entonces, tenemos que aprender un poquito más de cómo diagnosticarlos todos, porque esto es un proceso. En teoría, el directo debe llevar KOH, que el KOH sirve para dos cosas, para ver formas fúngicas y para hacer el WIF test o el test de aminas. Bueno, entonces, ¿qué pasa en la vaginosis con este cuento que les decía del biofilm? Llega la Gardnerella vaginalis, que es virulenta, porque la Gardnerella vaginalis puede no ser virulenta y ser un comensal.
llega, se pega a las células epiteliales, forma esos poros en el epitelio y empieza a producir una cosa que se llama ácido ciálico, que esconde la respuesta inmune. Es decir, que por eso se llama vaginosis, porque no es inflamatoria. Empieza a replicarse y aparece nuestro amigo el biofilm, las bacterias se pegan, se adelgaza la mucosa, entonces por eso algunas mujeres con vaginosis tienen síntomas de ardor o dolor o dispareunia y empieza a aparecer la descarga vaginal que es homogénea, si es lisita y que huele feo, que usualmente aparece más después de las relaciones sexuales. ¿Qué pasa? Los lactobacilos no tienen cómo responder a eso, algunos empiezan a crecer, pero llega un punto en que todo este cambio en la microbiota no los deja crecer, ellas consumen el glucógeno y no dejan que el lactobacilo lo aproveche, se forma el biofilm y entonces empieza la deficiencia de lactobacilos, el pH vaginal es alto y otras bacterias como la Prebotella y el Atopobium se aprovechan de eso y empiezan a crecer y se forma el biofilm. Murió. Lo siento. Ya. Entonces, estas son nuestras células epiteliales. La Gardnerella, normalmente los lactobacilos están acá en la superficie. La Gardnerella los sobrepasa, crece abajo y se adhiere a las células, las empieza a romper y descama las células. Por eso vemos las células guía, que no son sino células epiteliales descamadas con muchas bacterias alrededor. Y llegan entonces la Prebotella que le ayuda a la Gardnerella en ese proceso de generar el biofilm y la Cándida se aprovecha de eso y empieza a crecer. Todo esto acompañado del Atopobium, que es el que le pone la cereza al pastel y se adhiere al biofilm. Entonces ese, además de todo, lo matamos, él vuelve y aparece, pero ayuda a la preservación del biofilm. Entonces, ¿qué hay que considerar? Hay tres escenarios. La reinfección, que es la señora que yo trato, se mejora, pero después de la relación sexual vuelve y se infecta. Primera cosa, la vaginosis bacteriana no es una infección de transmisión sexual, pero es una infección sexualmente facilitada. Es decir, se han encontrado en algunos estudios crecimiento de Gardnerella y colonización en el prepucio sobre todo, o en el pliegue balano prepucial, gracias, de las parejas de esas mujeres que hacen recurrencia, ¿sí? Pero los estudios que le han dado tratamiento a la pareja no han demostrado servir para nada. La otra es la recurrencia, ahí es donde está el rol de los biofilms, quitamos las bacterias de encima, pero ellas vuelven y crecen. Y la otra es la resistencia. Resistencia asociada a la autoformulación y al uso de medicamentos over the counter, que es un problema en este momento. Ya hay estudios que han mostrado que hay resistencia, hay mutaciones de resistencia a todos los 5 nitroimidazoles, a secnidazol, a tinidazol, a metronidazol, a todos. Entonces, incluso a clindamicina, que es la alternativa que tenemos. Bueno, entonces, ¿cómo la tratamos? ¿Qué dice el CDC Guía del 2021? Dele metronidazol, 500 miligramos, 2 veces al día por 7 días. ¿Qué hacemos? Eso. O metronidazol en gel, 0.75%. Yo no lo conozco. ¿Alguien sabe si esa presentación está disponible en Colombia? Listo. Un aplicador de 5 gramos, una vez al día por 5 días, o clindamicina al 2%, esa sí está disponible, y hay al 2 y al 1. 5 gramos por 7 días. Regímenes alternativos, clindamicina 300 miligramos oral 2 veces al día por 7 días, o en óvulos de 100 miligramos por 3 días, o secnidazol una sola dosis, o tinidazol por 2 días, o tinidazol por 5 días. La terapia oral no es superior a la terapia tópica. Las mujeres embarazadas se deben tratar igual, y queda uno como, pero no hay nada nuevo. O sea, es lo mismo que hago todos los días. Y estas son las últimas guías del CDC. ¿Y qué dicen los canadienses? Uy, perdón, esto es 2015. Ellos dicen metronidazol 2 veces al día por 7 días. O metronidazol gel, o clindamicina, o metronidazol oral. Y entonces dicen, la evidencia actual de la eficacia de terapias alternativas, como los probióticos y la vitamina C, es limitada.
Ya les hablo de los probióticos y la vitamina C. Y dicen, la primera opción es el metronidazol 2 veces al día por 10 a 14 días para la recurrencia. Si no es efectivo, entonces póngaselo vaginal por 10 días y luego 2 veces por semana por 3 a 6 meses. Mejora la probabilidad de recurrir cuando lo comparo con placebo. O sea, darle placebo no sirve, pero darle metronidazol es mejor que no hacerle nada de forma recurrente. Ahí voy. No, hay un estudio que combinó y no mostró eficacia, no sirve más, no mejora la recurrencia y se aumenta los efectos secundarios. Oral o vaginal, elija una ruta de administración. Combinarlo no es mejor. Sí, es igual, esos estudios sí los hay, es igual. Entonces, candidiasis vulvovaginal crónica. 70 al 75% de las mujeres van a tener un episodio de candidiasis vulvovaginal en la vida. 5% tienen episodios recurrentes, se vuelve crónica. 4 o más episodios en un año es recurrente. De esos, el 85 al 95% de los casos es cándida albicans, pero queda un 5 a 15% que son cándidas no albicans, en donde el 95% es cándida glabrata. Y resulta que la cándida glabrata es resistente al fluconazol. Entonces, hay que tenerlo en cuenta en esa paciente que definitivamente no mejora con nada. El diagnóstico es clínico, historia clínica, examen físico, si ha tenido respuesta o no a los antifúngicos previos, y eso es súper importante. Usualmente los cultivos son negativos, y lo que les decía, pensarlo si es cándida glabrata. Y ahí hay una cosa, y es que usualmente cuando uno pide cultivo para hongos, usamos en el laboratorio medios de Saburó. Y resulta que la cándida glabrata no le gusta en Saburó. Ella crece más en agar sangre. Entonces, si uno está pensando en glabrata, tiene que dejárselo saber al del laboratorio para que sepa lo que tiene que procesar. Esto es un estudio que me pareció muy interesante, en donde cogen y miran la extensibilidad y la especificidad de los síntomas. Y el que más sirve es saber si mejoró o no con antifúngicos, la historia clínica, el examen físico, y preguntarle a la señora, en el momento de los síntomas, venga para tomarle una muestra, o darle la orden, cuando tenga síntomas, vaya al laboratorio. Y las otras cosas, la ciclicidad, el tipo de descarga, la exacerbación con los antibióticos, esta también es muy importante, especialmente porque en los Estados Unidos, cuando hay vulvovaginitis por cándida asociada a antibióticos, simplemente le dan una fórmula abierta a la paciente y le dicen, cuando le den los síntomas, trátese. Lo cual lleva, en muchas oportunidades, a que tengan más recurrencia y más resistencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Ya, volvió. La cándida se adhiere, invade las células epiteliales, modula la expresión de genes, lo que activa la formación de hifas. Esas hifas favorecen la formación del biofilm maduro. Proliferan ya entonces las levaduras, maduran esas células en hifas y aumenta la carga fúngica. Esa carga fúngica lo que hace es que llama a las células de defensa, por ende hay respuesta inflamatoria, prurito, quemazón, y ese flujo que ellas describen como grumoso o como queso, ¿sí? Entonces, el flujo de la vaginosis bacteriana es liquidito, ¿sí? El de la vaginitis por cándida es grumoso, es grueso, y eso, si uno no le pregunta a la paciente, probablemente no lo va a poder saber. Y cuando se mezclan, pues tiene de todo un poco. Listo. El pH acá usualmente no cambia tanto. Listo, entonces, ya les había dicho. Acá están los lactobacilos felices, ¿sí? Como la Gardnerella y las cándidas siempre están ahí. Cuando la cándida prolifera, descama células epiteliales, llama, ¿sí?, a otras bacterias que las coinfectan y produce una cosa que se llama la candalicina, que es lo que genera la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué dice el CDC? Divídala en no complicada y complicada. La complicada es la recurrente. Pero resulta que ellos no dicen nada diferente del tratamiento
a la complicada, o sea, no nos dicen que hagamos nada distinto. Que clotrimazol en crema por 7 a 14 días, o por 3 días, o miconazol, o tioconazol, o intravaginales. O sea, hacemos lo mismo siempre. Y como tratamiento oral, fluconazol, una sola dosis. Pero entonces cuando miramos los canadienses, ellos sí no la separan. Y ellos dicen, imidazole, clotrimazol crema o ungüento, óvulos supositorios, miconazol, que puede ser crema o óvulos, los tiazoles, fluconazol o terconazol, una sola dosis para la no complicada. Y la recurrente, entonces hacen 2 tipos de terapia, la de inducción y la de mantenimiento. La de inducción con cualquiera de estos tópico y hablan del ácido bórico. El ácido bórico no lo tenemos disponible como óvulo o como dispositivo vaginal, pero si lo tenemos, ¿ya existe? Ay, gracias, Doc. No lo conozco, no lo he visto. Ah, buenísimo. Gracias. Ese dato no lo tenía, porque yo lo busqué en el Vademecum y no existía, pero fuera del Vademecum. Y entonces, la terapia de mantenimiento la dividen en varias presentaciones. Fluconazol, 150 miligramos semanal, el ácido bórico diario por 5 días al principio de cada ciclo menstrual, porque resulta que la candidiasis vulvovaginal tiene un comportamiento cíclico. Y cuando es no albicans, el ácido bórico. Es decir, que para la vaginitis por cándida, además del tratamiento recurrente y del tratamiento que siempre hacemos, hay que usar ácido bórico. O hay otras alternativas. Entonces, fluconazol por 5 a 7 días hasta que esté asintomática y terapia de mantenimiento. Y aquí hay otros 2 estudios que mostraron, uno en el 2004, que es el de Sobel, que es el primero que habló de tratamiento combinado, ¿sí? Que son 150 miligramos de fluconazol cada 72 horas por 3 dosis y luego semanales por 6 a 12 meses, dependiendo de las tasas de curación. Y el otro, que es el Recidif, que es el de Donders, que es quizás una de las personas que más ha escrito de alteraciones de la flora vaginal. Yo creo que ha escrito de todo. Es muy interesante y él habla 200 miligramos de fluconazol 3 veces en la primera semana, luego mensual de acuerdo a la recurrencia y luego entonces 200 semanales por 8 semanas. Si recurre, 200 semanales cada 2 semanas por 4 meses y luego 200 una vez al mes por 6 meses. Es decir, que esta señora dura 1 año en tratamiento, pero logra 90% de pacientes libres de síntomas a los 6 meses y una tasa de no tener nuevas recaídas del 77% al año. Es decir, que este Recidif es el que mejor resultado tiene en evitar la recurrencia. Y entonces, tratamiento para vaginosis, candidiasis vulvovaginal recurrente, que dice Cochrane, básicamente dice que tratamiento oral o tópico con antifúngicos reduce los síntomas y es superior al placebo. Ellos compararon con placebo. Darle placebo o no hacer nada, es mejor darle algún tratamiento. Pero pues eso ya lo sabemos. Y entonces démosles probióticos a todas. Entonces, probióticos y metronidazol para vaginosis bacteriana recurrente. En este estudio utilizaron criterios de Amsel, ¿sí? 2 grupos. El grupo 1 le dieron solo metronidazol y al grupo 2 metronidazol con probióticos. Cuando miraron a las 4, a las 8 y a las 12 semanas, y lo que encontraron es que esas pacientes probablemente les puede ir mejor si usamos metronidazol y probióticos. Pero así que, uy, qué evidencia de buena calidad que diga que los probióticos sirvan, no. Entonces, la eficacia de los probióticos, bueno, y lo otro que ellos dicen es tenemos que hacer ensayos clínicos controlados. Ensayos clínicos controlados. Conclusión, los probióticos a corto plazo los toleran bien y la recurrencia disminuye un poquito a los 11 meses, pero realmente no sirve tanto. Entonces hay otros ensayos clínicos, 57 pacientes, 32 pacientes, 40 pacientes, 37 pacientes.
El único que dice que más o menos sí sirve es este, que son Lactobacillus acidophilus, más de 10 a las 7 formadoras unidades de colonia con estriol. Y aquí hago un paréntesis. ¿Por qué estriol? Porque se ha visto que una de las estrategias que utiliza la cándida es consumir el estriol que producen las células, o que están recubriendo las células, y que eso favorece la persistencia y la recurrencia. Entonces, que al suplementarla con estriol, muchas de esas pacientes hacen una vaginitis atrófica, y por eso hacen tantos síntomas pruriginosos. Entonces, si les doy estriol, mejora. Ya voy a acabar. Hay muchos ensayos clínicos más, pero los resultados son más o menos los mismos. Entonces, eficacia y seguridad de Lactobacillus crispatus en la prevención de vaginosis bacteriana recurrente. En mujeres después del tratamiento podría reducir la tasa de recurrencia después del tratamiento. Solos no sirven para nada. Probióticos para candidiasis vulvovaginal en mujeres no embarazadas. Cuando uso probióticos con tratamiento, podría servir. Evidencia de baja y muy baja calidad sugiere que cuando lo combino, podría servir. Probióticos en la mujer embarazada. Podría ser susceptible de implementarse, pero no tiene ningún efecto en reducir parto pretérmino, que fue el desenlace más fuerte que ellos estudiaron. Entonces, la teoría detrás de los probióticos es que si nosotros tenemos lactobacilos a través del intestino, ese eje intestino-cerebro-vagina va a ayudar a que aumenten los probióticos acá y evitamos la disrupción. Es decir, que algunos estudios han hablado de probióticos vaginales, otros de probióticos orales. La lógica habla de que deben ser orales, porque parte de la respuesta inmunomoduladora está mediada por este eje intestino-cerebro-vagina en la microbiota vaginal. No es que los probióticos naden a través de la mucosa, no, es distinto el mecanismo. Entonces, alternativas. Ultrasonido de baja intensidad asociado al uso de nanopartículas para la entrega del medicamento intravaginal. Ahí van. Altas dosis de vitamina D para evitar la recurrencia. Tampoco sirve. Estos son nombres de plantas de una revista india muy interesante que habla de tratamientos alternativos asociados al uso de filocomponentes. La que podría estar es la bardana, que ayuda a disminuir la recurrencia. Pero la evidencia no es muy fuerte. Y entonces, si nada sirve, ¿qué hago? Pues tengo que pensar que no es ninguna de esas. Y tengo que irme a los diagnósticos diferenciales de la vulvovaginitis crónica. Entonces, sí, lo más frecuente es vaginitis, candidiasis, vaginosis bacteriana, pero tengo que pensar en dermatitis de contacto. Señora, ¿será que usted cambió la marca del jabón? O tengo que pensar en vaginitis descamativa inflamatoria, que es la vaginitis aeróbica o vaginitis de Donders, en la que nadie piensa y la que nadie sabe. Y Donders la describió en el 2002. Y no sabemos de ella porque nunca nadie nos ha dicho que eso existe y que es importante. Y es importante empezar a pensar que la vaginitis y la vaginosis es más que solo cándida y vaginosis bacteriana. Reacciones de hiposensibilidad, líquen plano, síndromes de hipersensibilidad a los estrógenos, que puede pasar sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, y los muy raros, la enfermedad de Crohn, la enfermedad inmunobulosa y respuestas de reacción al hueso. Y acá les quiero dejar la vaginosis citolítica. Tiene muchos nombres, nadie habla de ella. Citólisis de Oderlein, vaginosis citolítica, lactobacilosis, es crecimiento excesivo de lactobacilos, que lo que hace es que rompe esas células intermedias. Entonces cuando lo vemos, vemos muchos lactobacilos y núcleos sueltos. No respuesta inflamatoria. Se presenta como prurito, dispareunia leve, disuria vulvar, eritema, edema y escoriaciones. Parece una vulvovaginitis por cándida. Es más frecuente en la fase lútea del ciclo menstrual y después de la menstruación, como la vulvovaginitis por cándida. ¿Cómo la diagnostico? Porque la señora no tiene cándida en el frotis. Entonces tengo que hacerle un frotis. Para llevar a casa, la disbiosis es mucho más que vaginosis bacteriana y candidiasis.
Aún tenemos muchísimo que aprender sobre microbioma y disbiosis. El rol de la microbiota apenas estamos empezando a entenderlo. Y las infecciones son un problema de salud pública, un problema para la paciente y un problema para el clínico. Los tratamientos prolongados son la mejor alternativa, eligiendo el que usted prefiera, de acuerdo a las condiciones de su paciente y la disponibilidad de los tratamientos. El uso de ácido bórico es una opción para el manejo de los biofilms y los probióticos pueden coadyuvar, pero no son una opción primaria de tratamiento. Muchas gracias. Buenísimo, te felicito.